Bienvenidas y bienvenidos a la clase de lingüística. En el día de hoy les voy a hablar acerca de las significaciones léxicas y gramaticales, así que los invito a que se queden a ver el video. Lo que les voy a hablar hoy está en la tercera parte del texto La semántica de Irene Tambamex. Antes de comenzar, te recuerdo que en el video pasado te hablé acerca de las significaciones referenciales, así que si todavía no viste ese video, te sugiero que vayas a verlo para poder comprender mejor lo que voy a explicar hoy. En ese video explicaba que hay distintos tipos de significaciones que nos pueden ayudar a hacer el análisis semántico del discurso, la frase, el enunciado, la palabra. Hay tres tipos de significaciones que tienen las palabras: significaciones referenciales, significaciones léxicas y significaciones gramaticales. En el video anterior te expliqué sobre las significaciones referenciales. Hoy te voy a explicar sobre las significaciones léxicas y las significaciones gramaticales. Dentro del sistema semiótico, las palabras cumplen dos funciones, una función de denominación y una función de signo. Es decir, una palabra tiene estas dos funciones. La función de denominación es una función externa de referencia en la cual podemos observar la relación del nombre de la palabra con aquello que denomina, mientras que en la función de signo, que es una función interna, una función de autorregulación del signo, podemos observar la relación de ese signo lingüístico con los otros con los que se relaciona por equivalencia o por oposición. Para poder comprenderlo mejor, vamos a ver un ejemplo. En la palabra caliente observamos una relación entre su nombre o significante con aquello que denomina. Cuando decimos caliente, puede venirnos a la mente alguna de estas imágenes de la izquierda. Hay aquí una función denominativa. A su vez, este mismo signo se relaciona con otros por equivalencia u oposición. Así caliente podrá relacionarse con su antónimo frío, por ejemplo, como vemos en la imagen de la derecha. Esta doble función de las palabras, la referencial externa y la léxica interna, a menudo no aparecen explícitas en las teorías del signo lingüístico. Recordemos la teoría o el signo susuriano. Recordemos que el signo susuriano es una entidad de dos caras, el significado y el significante, el concepto o la imagen acústica, y tanto el concepto, es decir, esa idea o representación que tenemos acerca de un objeto, y su imagen acústica, que también es la representación fonológica de los sonidos, tienen ambas caras una entidad mental. Es decir, el signo susuriano es un signo cuya representación es mental. Por lo tanto, no tiene una relación directa, o al menos margina el referente. Por eso Tambamex toma el signo triádico de Ullmann y lo transforma para dar cuenta de la relación o el doble proceso que hay en las palabras, el proceso de significación y el proceso de denominación. Este triángulo nos muestra que la palabra atraviesa por un lado un proceso de significación, es decir, la asociación entre un significante y un significado, y por otro lado un proceso de referencia, en el cual el signo se relaciona con aquello a que se refiere, su referente. Este referente no necesariamente corresponde a un objeto material en la vida real, ya que podría ser un concepto abstracto también. Este referente, en términos de Tambamex, es una construcción en un sistema de comprensión o en un sistema semiótico.
Así, por ejemplo, si tengo la palabra libro, en realidad tengo un signo lingüístico constituido por un significante de 5 fonemas y un significado que es aquella imagen mental que me permite darme cuenta de que un libro puede ser este libro o puede ser este libro o cualquier otro libro que tenga. Entonces, si alguien me dijera, préstame tu libro, por un proceso de significación me voy a dar cuenta cuál es el objeto que mi interlocutor desea que le preste. Sin embargo, como no hay una referencia específica, no puedo saber exactamente a qué libro se refiere. Es decir, puedo entender a través de un proceso de significación que me está pidiendo este objeto, libro, por el concepto, la imagen, el concepto y la imagen acústica, digamos que lo reconozco como signo y tengo una idea acerca de ese signo. Sin embargo, aquí está faltando el referente. El referente no estaría explícito en el enunciado, como vimos, el referente externo. Por eso no puedo saber a qué libro hace referencia, a menos que la persona me señale el libro en la instancia del discurso. Sin embargo, si me dice, me prestas tu libro de Shakespeare, puedo saber que se trata de este libro y no de otro. Ahí incluimos la referencia dentro del enunciado. Por último, las palabras tienen una significación gramatical, es decir, que gramaticalmente tienen una jerarquía que nos permite reconocerlas como sustantivos, como verbos, como adjetivos, entre otras clases de palabras. Ahora bien, ¿cuál es la relación entre el signo léxico y el signo gramatical? Bueno, la palabra acopla el signo léxico y el signo gramatical. Me gusta esta idea que tiene Tamamex acerca de que la palabra en realidad acopla estos dos signos porque da una idea de que ambos funcionan armónicamente. Por ejemplo, si tenemos la palabra pequeño, podemos tener una derivación pequeñez. Entonces, en ese caso tenemos el morfema base o lexema pequeñ y el sufijo que es un sufijo de nominalización. Otro ejemplo es el verbo caminar. Del verbo caminar podemos tener la conjugación caminamos. En este caso tenemos el lexema o morfema raíz, como se suele decir en el caso de los verbos, y la desinencia o el sufijo que nos aporta o nos da información acerca de la persona, el número de persona, el tiempo de la conjugación y el modo de conjugación. Por ejemplo, tenemos aquí la primera persona del plural del tiempo presente del modo indicativo. Hay que aclarar que mientras el morfema base o lexema tiene una función referencial o una función denominativa, el morfema gramatical no tiene una función denominativa, sino que es dentro del sistema semiótico se opone a otros signos con los que se relaciona también en esa función gramatical. Vamos a ver un ejemplo. Así como veíamos en el ejemplo anterior, la conjugación caminamos permite distinguir el sufijo o desinencia amos de las otras desinencias que conforman el paradigma de la conjugación verbal del verbo caminar. Esta separación en dos clases de signos, por un lado los signos léxicos y por otro lado los signos gramaticales, tiene que ver con la existencia de dos enfoques teóricos lingüísticos. Por un lado los gramáticos, que estudian las palabras desde las relaciones morfosintácticas, las palabras y las oraciones,
Y por otro lado, el diccionario que nos da cuenta de un estudio del significado léxico de las palabras. Bueno, este recorrido que hemos hecho en el video anterior y en este video nos da la pauta de que existen 3 estructuras significantes de acuerdo a 3 esquemas. Por una parte, la designación, que tiene que ver con la relación de las palabras en cuanto a su referencia, que puede ser una referencia denominativa o una referencia indicial en un signo indicial. Por otra parte, la lexicalización, que nos permite separar, digamos, del signo el morfema léxico y el morfema gramatical y entender la significación del morfema léxico en relación y en oposición a otros signos que tienen diferente significado. Y lo mismo ocurre en el proceso de gramaticalización, en donde comprendemos el signo gramatical en oposición a otros signos que cumplen la misma función gramatical dentro del sistema de la lengua. Bueno, hay que comprender que este tipo de significaciones que estuvimos viendo, al momento de ponerlas en juego en el sistema de la lengua y en un sistema más amplio de la cultura, en un sistema semiótico, estos signos funcionan de manera simultánea y muchas veces superpuestas. De manera que la descomposición de estos signos para poder entenderlo es una cuestión metodológica. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Para cerrar este video te voy a dejar una serie de preguntas para que puedas poner a pensar y a funcionar estos conceptos que estuvimos viendo hoy. La primera pregunta es: ¿cómo funcionan los signos en nuestra vida cotidiana? ¿Cuántas veces usamos una palabra en la expresión oral o en la expresión escrita que en el diccionario puede tener un significado, pero la manera que la usamos tiene otro significado diferente? ¿Es siempre conveniente buscar el significado de las palabras en el diccionario? ¿De qué manera estos significados los podemos pensar también con relación al contexto de enunciación? Y la última, ¿en qué medida como lector o como lectora te sentís participante en la interpretación de sentidos en un discurso o en un texto? Bueno, hasta aquí el video de hoy. Me despido y si tienes dudas o consultas déjame en los comentarios y nos vemos la próxima. Esto ocurre mientras grabo el video. Cleo, volvé a casa, Cleo. Cleo.